Un recorrido por Junín y la zona donde el protagonista sos vos. La tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae. Conectados en Mestiza, el reporte diario de noticias que hacemos entre todos. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del... De lunes a viernes, a las 10:30 de la mañana, por Mestiza 101.7. Nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste. Conectados en Mestiza, en red para hacer ciudad. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. 11:26, seguimos en la mañana de Conectados del Mestiza, programa número 53, que hacemos junto al compañero y amigo Martín Rigoni en la operación técnica. Le mandamos un saludo a nuestra productora, a quien la volvemos loca día a día, Julia Sequeira, de andar en algún lugar de la capital federal trabajando. Saludamos, le damos la bienvenida al Radio Mestiza a Jessica Daúl, quien es acompañante terapéutica, pertenece a la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos de Junín. También le agradecemos a Verónica Ortiz, que siempre está al pendiente cada vez que la necesitamos. Y bueno, hoy vamos a hablar con Jessica para ver cómo sigue la situación que, si bien nosotros la venimos trabajando desde hace una semana, no es una problemática que se inició este año o este mes, sino que hace un largo tiempo que vienen reclamando para que se regularicen los pagos y se mejore la calidad en las prestaciones que dan los acompañantes terapéuticos y el trabajo que tienen que hacer día a día junto con las obras sociales y la Superintendencia de Salud. Muy buenos días, Jessica. Cristian Molina te saluda. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos el espacio siempre, acompañarnos, a los acompañantes. No, está bien. Sí. Gracias a ustedes. Previo, antes de dejarte de hablar, el otro día vi un posteo que justamente nos compartiste también a nosotros en Mestiza, donde hacías un poco un raconto de que esto no es de hoy que nació el reclamo sino puntualmente vos lo planteabas desde hace varios años atrás. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso en el inicio de la nota. Sí, yo estudié psicopedagogía y luego hice el curso de acompañante y me inicié en este mundo laboral. Yo siempre había escuchado, en el posteo decía, yo era niñera de una nena de 5 años y la mamá era prestadora, le brindaba servicio a las personas con discapacidad, es psicóloga. Y recuerdo que cada vez que sonaba el teléfono fijo, la nena me decía, atendé por favor porque debe ser idioma, que le mandó un cheque a mi mamá, y en ese momento se cobraba cada 5 meses, y cada vez que sonaba el teléfono y era idioma, estábamos felices, le dábamos la noticia a la madre. Y bueno, y eso sí, obviamente me hacía ruido, pero bueno, cuando empiezo a trabajar, me encuentro con esa realidad de que yo hace 8 años que soy acompañante terapéutica, y sí, pasaba esta realidad que cobrábamos cada 90 días, o a veces más. Y la primera movilización que hicimos acá en Junín fue porque no se cobró durante 8 meses. En 2018 fue esto. Nos encontramos un grupo de acompañantes y prestadores en la puerta de idioma, movilizándonos, y de ahí se empezó a construir esto de, bueno, poder hacer algo para hacer más ruido y dignificar nuestro trabajo, que es la asociación. Después en pandemia también nos vimos otra vez precarizados porque no teníamos información si podíamos seguir trabajando o no, con el decreto que se había hecho en la pandemia, si podíamos hacerlo de forma virtual, si podíamos ir a la casa igual. Nadie nos brindaba información, exigimos eso y bueno, fuimos. Pero así y todo, se cortó la cadena de pagos. Esto en el 2020. Y ahora en el 2022 nos encontramos con algo peor, que es tremendo porque, bueno, yo quiero profundizar en esto porque hay una gran protesta y por primera vez en Argentina se está dando que estamos siendo visibles, tanto los prestadores y las personas con discapacidad. Hay protestas por parte de los prestadores y la familia, están concentrados en Casa Rosada y en varios puntos del país se están movilizando.
Y esto viene porque, bueno, en agosto hubo una información de que iba a haber hubo un corte circunstancial en la cadena de pagos. Es decir, que el Estado no giró los fondos a las obras sociales para pagar a los prestadores. Los prestadores somos todos los que trabajamos con personas con discapacidad. Yo soy acompañante terapéutico, pero dentro de las personas que trabajamos hay muchos. Ahí está el transporte, están los musicoterapeutas, hay psicólogos, bueno, es un montón. Nosotros brindamos el servicio a través de las obras sociales. Las obras sociales le brindan la prestación a personas que trabajan en relación de dependencia y a los que no, a través de un programa que se llama Incluir Salud. Este programa saca los fondos a través del Fondo Solidario de Retribución. Bien. Y el dinero, para que la gente entienda, porque por ahí no se explica muy bien en todo lo que fue la movilización y quedó en que, bueno, no nos pagan y listo. Pero bueno, hay un problema gravísimo, que esos fondos están en peligro. Y ese fondo sale del aporte que los trabajadores, el 3% de los aportes de los trabajadores y el 6% de las empresas. El Estado toma parte de ese dinero para pagarle a las obras sociales, para girar el dinero a las obras sociales, para continuar con las prestaciones de estas personas con discapacidad y otras enfermedades, ¿sí? Y lo que peligra hoy por hoy es ese fondo y el borrador, que está circulando un borrador de un decreto, de un DNU, que fue confirmado por Fernando Galarraga, es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. No hay ministerio, pero hay una Agencia Nacional de Discapacidad. Él confirmó que ese DNU, sí, que era cierto lo que circulaba, que decía, para resumir, que iba a sacar al sector de discapacidad de las obras sociales. Es decir, este sistema que funciona con sus carencias, porque la verdad que a lo largo de la historia, como te decía al principio, siempre tuvimos problemas, las familias se tuvieron que pelear con las obras sociales, con amparo y demás, pero es un sistema que existe. Si sacan esto, no va a existir directamente. Y peligra no solo las prestaciones de nosotros. Sí, no estamos hablando sino solamente del retraso en un pago. Claro, estamos hablando de que se corta la prestación. Exacto, todo. Entonces, las personas con discapacidad quedarían sin derecho a la salud, básicamente. Entonces, ahí hay un problema grande. Yo en primera instancia no lo podía creer porque, digo, empezar a ajustar con el eslabón más débil de la cadena social, que son las personas con discapacidad, y bueno, y los que tienen familia van a pelear por ellos, pero hay gente con discapacidad que es adulta mayor, que están solos, y no pueden salir a la calle a pelear por sus derechos. Y hoy por hoy en Argentina hay de la población argentina hay un 10%, un 13% de personas con discapacidad, creo, porque en el último censo excluyeron a las personas con discapacidad, no sabemos cuántos son. Así que estamos en un problema grave y nosotros tenemos mucho miedo de que esto sea noticia vieja y que no se hable más de este ajuste que está, porque nosotros vamos a seguir cobrando 90, 60 días con la inflación que tenemos, que somos gente que vivimos al día también. Somos gente que tenemos que pagar la luz, el gas, el alquiler, tenemos familia y la verdad que no nos está alcanzando para vivir. Pero algo más preocupante aún que son que corren riesgo nuestros acompañados y estamos preocupados. Lo único que nosotros podemos hacer hoy es visibilizar, unirnos y pedir a la sociedad que cuando nosotros estamos armando asambleas una vez por mes, ahora va a ser el 1 de octubre, y no solo invitar a las personas con discapacidad y a sus familias y prestadores, sino toda la sociedad, porque es algo que tiene que atravesarnos a todos. Yo ayer decía, nadie está exento de tener un ACV, un accidente, y tener una discapacidad transitoria o permanente. Es algo que nos puede pasar a todos. Sí, totalmente de acuerdo, Jessica. Sí, por un lado esto, ¿no? Lo del borrador ese del decreto, que me parece que hay que seguir charlando y hablando sobre eso, sí, para que no se pierda. Y también esto, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono con Verónica ayer, cuando hablábamos de hacer una nota, y a su vez se sigue jugando con algunas chicanas, me parece a mí, respecto a, sí, normalizamos los pagos, y ella me decía que no era así, que hubo casos puntuales donde sí se pagó, pero por ejemplo, ella me hablaba puntualmente de un caso de ella que no sigue sin cobrar. No cobró nada, por ejemplo. Exacto. Entonces, y sí, y
naturalizar, bueno, lo vamos a pagar junio. Estamos en septiembre, muchachos. Ellos cobran del 1 al 5. Digo, y también después tenemos que aguantar situaciones de que salgan a hablar, a decir que no saben que estamos protestando, que no saben que estamos diciendo. A ver, nosotros no tenemos ganas de hacer esto, de movilizarnos, queremos trabajar y punto. No tenemos ganas de tener que estar renegando, y encima que ellos, que su trabajo es interiorizarse y saber lo que está pasando, decir que no saben. No somos mentirosos y no estamos confundidos, estamos peleando por algo que nos pertenece. Y también acompañando a las familias que el ajuste, ellos lo sufrieron siempre tanto como nosotros, porque hay casos de que han pedido sillas de ruedas, le llegaron años después, que le quedó chica a su hijo. Falta insumos para personas que no se pueden alimentar solas, sonda, botón gástrico. Estamos hablando de salud. El ajuste nuestro siempre está, porque nosotros trabajamos en marzo, facturamos en abril y con suerte en agosto, septiembre. Es una locura, por donde lo mires. Y yo creo que este decreto, en lo personal, no sé, me hace ruido que salga este borrador, que este hombre no lo desmienta, que diga que existe. O sea, que no entiendo, están probando a la gente a ver si sale a movilizarse, a ver qué pasa, no entiendo. La gente se movilizó y esto se frenó, por lo visto, pero tenemos miedo de levantar, digamos, toda esta movilización, de que se termine y que... Sí, que después sea tarde y que aparezca en los medios que se salió el decreto tal. Sí, que lo pueden sacar en cualquier momento, un decreto Exacto. no es como una ley, puede salir. Y bueno, ese es nuestro miedo, básicamente. Bien, que Jessica. Las prestaciones y ese fondo, digamos que para las personas con discapacidad, y es dinero de los trabajadores, no del Estado. Bien, Jessica. Te dejamos que tenés que ir a trabajar. Te agradecemos. Sí. Vamos a seguir en contacto. Y para cerrar también, lo que a mí me hace ruido mucho es el personaje Galarraga, que tiene una postura muy poco crítica, ¿no? Porque es alguien que sufre una discapacidad y sabe de qué se está hablando cuando se habla de discapacidad, pero parece que acá hace caso omiso. Sí, él no da respuestas, y la respuesta que da lo da desde un lado, o sea, no tiene empatía, no tiene la capacidad esta de ponerse en el lugar de no solo los trabajadores, sino de las personas con discapacidad. Yo no entiendo por qué está ahí, no cumple su función. Él debería correrse y dejar a alguien que pueda cumplir la función, porque está a cargo de una agencia nacional de discapacidad, es nacional. Bien, Jessica, te agradecemos y en cualquier momento nos volvemos a comunicar para seguir hablando del tema. Gracias a vos y a toda la radio. Hasta luego, que tengas muy buenos días. Hasta luego, gracias. Pasaba Jessica Dabul de la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos. Siguen manteniendo el reclamo, no solamente por la demora que tienen en los pagos los acompañantes terapéuticos, sino también por este borrador de un posible decreto que está circulando para un recorte en discapacidad en salud. 11:38, escuchamos un tema musical de la mano de Martín Rigoni y enseguida hablamos con Paula Gilbert para hablar del especial de Conectados el viernes, hablando con jóvenes estudiantes del Colegio Ex Nacional.